El ciclo que estamos llevando en este periodo de primavera es precisamente sobre Hernán Cortés. Y hemos insistido mucho en la reconciliación con nuestra historia, que yo creo que eso es lo más importante en estos tiempos, esa aceptación de la historia, como nos lo han dicho aquí los ponentes, y que sin lugar a dudas es una herida que no está cerrada todavía, y ahora lo he constatado muchísimo, tanto en los comentarios que se han dado aquí como en los comentarios que se dan en las redes sociales. Bueno, les decía yo que el tema de ahora es Malinche, ¿sí? Doña Marina o Malinche. Y la doctora precisamente se dedicó durante un muy buen tiempo a la investigación sobre este personaje, y por eso es que la hemos invitado en este tema que también ha suscitado mucha controversia. Pero bueno, Margo, muchas gracias primero por estar con nosotros. Y yo te preguntaría en primer lugar, ¿qué te llevó a investigar este personaje de la Malinche? Bueno, muchas gracias por la presentación. Exageró mucho el doctor Ramos, yo lo quiero mucho, hemos estado juntos en cosas muy importantes de investigación, y me da mucho gusto estar ahora aquí en Condumex, bueno, era antiguo Condumex, Carso. Y bueno, y hablar de la Malinche, pues es uno de los personajes más controvertidos de la historia de México. ¿Y qué me llevó a trabajar a la Malinche? Pues yo he trabajado mucho en las crónicas de la conquista y las crónicas del descubrimiento de América. He trabajado a Colón, a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, a Fernández de Oviedo, a Sahagún, a Bartolomé de las Casas, a Bernal Díaz, a Cortés, a los cronistas que hablaron de la conquista, etc. Y pues al trabajar sobre todo a Bernal Díaz me encontré con que, aunque todos hablaban de ella, la forma en que Bernal Díaz lo hacía me pareció verdaderamente extraordinaria, y me puse a trabajar con mucho cuidado, no solo los acontecimientos históricos, sino cómo se hablaba de ellos y cómo los manejaba Bernal Díaz. Bernal Díaz siempre habló con respeto y con una gran admiración de Marina Malinche en la Malinche. Decía, por ejemplo, cuando la encontró Cortés, que al darse cuenta que era entremetida y bulliciosa, se dio cuenta que podía funcionar muy bien como lengua. Es decir, la lengua es una figura muy importante en el descubrimiento de América y en la conquista. Sin lengua no se hubiera podido verdaderamente conquistar. Es decir, el lengua era el que interpretaba y traducía del español a los idiomas originarios. Cuando Colón llega al Caribe, se encuentra con que no puede entender el idioma de los taínos. Entonces busca a un intérprete y pone a un tal Torres, que es uno de sus marineros, que es de origen judío, porque piensa que como sabe hebreo a lo mejor puede hablar con los taínos, cosa que es un poco absurda, pero en fin, ahí plantea ese problema, necesita lengua. Entonces el intérprete, el traductor, se llamaba el lengua, y a mí me pareció también muy interesante trabajar como figura, no solo como figura humana, sino como figura retórica, porque la lengua es un personaje cuyo único sentido en todo su cuerpo es un órgano que está como mutilado del resto del cuerpo. Y existe una figura retórica muy importante que se llama sinécdoque. La sinécdoque quiere decir tomar la parte por el todo. Y la lengua era el órgano que servía para hablar y que obviaba todo el cuerpo. Cuando Cortés llega a México, ha habido dos expediciones anteriores, la de Hernández de Córdoba y la de Grijalva, y él sabe perfectamente que probablemente sabe que en Yucatán hay algunos españoles que han sido esclavizados allá después de las expediciones anteriores. Entonces decide que antes de iniciar el trabajo de expedición o de calar hondo en los secretos de la tierra, como le piden
le pide Diego Velázquez calar hondo en los secretos de la tierra. Él necesita, antes de calar hondo, saber cómo va a entenderse con la gente a la que tienen que calar hondo. Entonces decide ir a Yucatán, y en Yucatán se encuentra con dos españoles, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Le pide a Gonzalo Guerrero, que ya está completamente indigenizado, ya viste como los indígenas, está tatuado, horadado de las orejas, etcétera, que está casado con una india maya, tiene hijos, y él le dice que él no puede dejar a sus hijos, no puede dejar, ya es de la otra cultura. Pero Jerónimo de Aguilar, que también ya parece un indio por la forma como está vestido, por el color que tiene después de que el sol lo ha tatemado, digamos, ¿no? Decide, se hinca y le dice que él es Jerónimo de Aguilar en un idioma mal masticado, dicen las crónicas. Pero inmediatamente Cortés lo adhiere a sus hombres para que sea el interlocutor, porque sabe perfectamente maya. Cuando llegan a Potonchán se encuentran con que ya no pueden y que ya hay otra lengua, que es el náhuatl, y que se necesita otra gente que traduzca, y Jerónimo de Aguilar solo sabe maya. Bueno, cuando llegan a Potonchán, una de las cosas que le dan a Cortés es una ofrenda, un tributo de muchas gallinas, figuritas de plumas, cosas, cerámica, etcétera, y además 20 mujeres. Entonces, entre las 20 mujeres está Malintzin, que probablemente tenía entre 15 y 16 años. Entonces, Cortés la entrega a uno de sus lugartenientes, Portocarrero, y poco a poco se dan cuenta de que es entrometida y bulliciosa, y que sabe perfectamente náhuatl y maya. Entonces, Cortés inmediatamente, es bien inteligente Cortés, se da cuenta que es fundamental para él, para poder avanzar por el territorio mexicano, un personaje como Malinche, que puede ser intérprete junto con Jerónimo de Aguilar. La Malinche recibirá de Jerónimo de Aguilar las palabras en maya y él las traducirá al náhuatl. Y a su vez Jerónimo de Aguilar va a traducirlas al español para que Cortés sepa. Ahí me quedo. Perfecto. Ya sabemos que tu formación está enfocada hacia las letras, hacia la literatura. Después de tus investigaciones, no solamente de la Malinche, sino de Sor Juana y, en fin, los personajes que has abordado, ¿qué relación habría entre la literatura y la historia? Bueno, es decir, yo pienso que son vasos comunicantes. Yo trabajo las crónicas, las trabajo literariamente, me interesa el idioma en que están escritas y analizo los textos de una manera muy, muy, muy cuidadosa. Es decir, que en general, cuando se trabajan los textos de la conquista, se trabajan para anotar los datos, los hechos, etc. Yo trabajo eso también, pero trabajo cómo están contados esos hechos, ¿no? Y de qué manera esos hechos me están a mí ilustrando sobre cosas mucho más profundas que simplemente los hechos, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo a investigar una crónica como la de Bernal Díaz, que es muy larga, me tardo mucho tiempo. Me paso varios, no solo meses, años, porque trabajo página por página, trabajando exactamente cómo se dicen las cosas. Digo, que diga que la Malinche era entrometida y bulliciosa, me hace pensar qué sentido tenía en el siglo XVI esas dos palabras. Entonces me pongo a buscar en el diccionario de autoridades o en el diccionario de Covarrubias, que es del siglo XVII, o de autoridades que es del siglo XVIII, donde todavía están muy frescas esas palabras.
todavía tienen un sentido que se parece al que tenían en la época en que llegó Cortés. Entonces me pongo a analizar qué significaría que ella fuera bulliciosa y entremetida. Además, por ejemplo, López de Gómara, que nunca vino a México, pero que fue cronista y que fue de alguna manera empleado de Cortés, hace también una historia de la conquista, a la cual le contesta Bernal Díaz con la escuela verdadera de las cosas de la Nueva España, porque encuentra que he dicho muchas mentiras. Y él habla también de la Malinche y dice que era faraute. ¿Y qué es faraute? Si quieren se los digo en el diccionario porque yo no lo sé de memoria. Una faraute era un personaje muy interesante. Un faraute, dice Covarrubias, que es en el diccionario del siglo XVII, dice, el que hace principio de la comedia el prólogo. Algunos dicen que faraute se dijo aferendo, porque trae las nuevas de lo que se ha de representar narrando el argumento. Es decir, es un personaje de la comedia, pero es un personaje que tiene un sentido muy importante, que tiene un sentido muy importante, por ejemplo, en la tragedia griega. El mensajero es fundamental y el faraute es una especie de mensajero, el que va a explicar las cosas, el que va a introducir las cosas. Entonces, al ser bulliciosa, entrementida y como faraute, la Malinche era no solo traductora, sino una gente que interpretaba, ¿no? Interpretaba las cosas, y no solo las cosas que se dicen literalmente, sino todas las conductas de los indígenas, las conductas de Cortés. Ella sirve de intermediaria entre ellos y sirve como de embajadora. También un faraute es un embajador. Entonces, en ese sentido, me pongo a trabajar ese tipo de cosas y voy entendiendo mucho más perfectamente cuál es el papel de la Malinche y qué papel le otorga el cronista y cómo le otorgan papeles muy importantes otros cronistas. Porque, por ejemplo, si a Fray Francisco de Aguilar o Diego Muñoz Camargo, Alba Estrizóchitl, que son Diego Muñoz Camargo y Alba Estrizóchitl, eran cronistas mestizos, que sabían español, pero que sabían sus lenguas indígenas perfectamente, y que cuando escriben sus crónicas sobre la conquista, dicen que Malinche era extraordinaria, la tratan casi como una diosa, y además es una cosa muy curiosa que a mí me pareció muy interesante y que trabajé en mi texto, que es el hecho de que ellos, Francisco de Aguilar, Diego Muñoz Camargo y Francisco de Alba Estrizóchitl, decían que Malinche y Jerónimo de Aguilar estaban casados, porque formaban una dupla muy importante. Durante mucho tiempo estaban siempre juntos, porque uno hablaba maya, la otra hablaba náhuatl y maya, y estaban siempre interpretando juntos, hasta que llega en un momento en que la Malinche es tan inteligente, tan bulliciosa, tan entremetida, tan perfecta, que no necesitan más a Jerónimo de Aguilar. Entonces, pero sin embargo, el estar siempre junto con la Malinche hace como que los cronistas, que siempre tienen cierta manera, como los periodistas de ahora, que siempre dicen cosas que no son ciertas, decían que estaba casada la Malinche y Jerónimo de Aguilar. Pero ya me quedé aquí. Pregúntame más. Está bien. Estoy viendo, Margo, este libro que lleva por título La Malinche, sus padres y sus hijos, publicada por Taurus. ¿Se puede conseguir todavía este libro? Creo que está agotada, pero ya la van a volver a sacar. Ya. Es un libro muy importante. Es un libro de un coloquio que yo organicé en 1992 como aniversario del descubrimiento de América, y invité a ese coloquio a muchos especialistas, historiadores, etnólogos, lingüistas, etcétera, que estuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras y que exploraron el personaje de la Malinche desde muchos puntos de vista, porque como ustedes saben, la Malinche ha sido interpretada, reinterpretada, legendarizada, mitificada, y constantemente nos encontramos con una nueva Malinche. Acabamos de ver Manuel y yo y Rosalba Garza, una película que acaban de hacer, un documental que hicieron sobre la Malinche, en donde tratan de hacer que la Malinche se convierta de nuevo en la gran figura que durante tiempo no fue, porque al empezar la independencia, la Malinche fue
vilipendiada y se la consideró la traidora, y en el siglo XX hubo toda una tradición en donde ser malinchista era ser enemigo de México a partir de la figura de la Malinche. Y ahora pues la Malinche se está tratando de reivindicar históricamente y se está remitificando el mito. Porque desgraciadamente la Malinche es por un lado un personaje bastante concreto, porque existen muchos datos, pero al mismo tiempo pocos datos, ¿no? Por ejemplo, están todos los códices, el lienzo de Tlaxcala, el sagún, bueno, hay muchos códices muy interesantes en donde la Malinche ocupa un papel fundamental y que han sido interpretados pues por gente que se interesa muchísimo en los códices, como por ejemplo Gordon Brotherstone, que estuvo también en este coloquio, que tiene una explicación de muchos de los códices donde ella aparece. Pero aparte de eso, aparece en todas las crónicas, pero en las crónicas aparece pues con muchos elementos que son absolutamente legendarios, que no pueden permitir establecer directamente dónde nació, cómo nació, a quién pertenecía. Es decir, si sus padres eran caciques, si fue entregada como esclava. Hay muchas leyendas casi como de la Cenicienta en relación con la Malinche. Entonces todo ese tipo de cosas ha permitido que sea un personaje muy evanescente y al mismo tiempo muy concreto, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho leer en las crónicas lo que decían literalmente los cronistas. Y a mí el que más me interesó, porque me pareció, por un lado es uno de los textos más extraordinarios, no históricos solamente, sino literariamente importantes, es de Bernal Díaz. Es extraordinario como texto. Leerlo es como leer una novela de aventuras, y al mismo tiempo es un libro de historia. Ahora, con todas las cosas que los cronistas falsificaban, porque las crónicas eran crónicas destinadas a conseguir mercedes de la corona, ¿no? Y muchas veces los cronistas se adjudicaban cosas que no habían hecho. Entonces, como Cortés, que escribe las cartas de relación, que utiliza a la Malinche todo el tiempo, que sin ella probablemente no hubiera podido conquistar, por lo menos tan rápido como conquistó, solo la menciona en la cuarta carta de relación, dice, la Malinche que siempre, la mujer que hube en Potonchán y que siempre anduvo conmigo, pero todo el tiempo habla de sus hazañas y no dice que la Malinche le ayudó a completar esas hazañas, ¿no? Sin embargo, Bernal Díaz, que escribe la historia de la verdadera historia de las cosas de la Nueva España, la conquista de la Nueva España, sí habla de la Malinche con un gran fervor, con una gran admiración. Aunque, evidentemente, cuando se conquista y la Malinche pasa a ser ya pues un personaje no común y corriente, porque nunca lo fue, sí, pero es un personaje del que ya no se necesita la traducción, ya no es la lengua, porque ya mucha gente sabe náhuatl y español, ya no habla de ella, pero toda la primera mitad de la crónica está llena de las hazañas de la Malinche, y yo lo trabajé con mucha minuciosidad, con mucho cuidado, porque me pareció una forma de trabajar más profundamente a un personaje que es tan huidizo, ¿verdad? ¿Tú crees que con este estudio y con otros que se han hecho podemos acercarnos a la historia de la mujer en la época prehispánica? Mira, yo creo que yo escribí este texto en 1992, luego escribí otro texto que me pareció tan interesante sobre el capitán Malinche, porque en 2000 lo escribí para un coloquio sobre la Malinche que hubo en Berlín, y creo que sobre la Malinche los últimos 20 años ha habido mucho material, mucha gente ha trabajado sobre ella. Hay muchas cosas que no se han estudiado bien, aunque pareciera que tenemos al alcance una cantidad de documentos y de códices que nos permitirían conocer mejor a la Malinche. Sin embargo, siempre hay facetas que no se han trabajado y que se están estudiando. Entonces yo no me atrevo a decir, obviamente, de ninguna manera la última palabra. Lo que yo puedo decir es que trabajé con mucho cuidado ciertas crónicas y que a esas crónicas me atengo para tratar de descubrir, según esas crónicas, a un personaje
más o menos verdadero, porque fue un personaje que coexistió con los cronistas que hablan de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece interesante. Me puse a leer a mucha gente que conoce muy bien el náhuatl, a muchos historiadores. Tuve muchos alumnos en mis clases que eran también historiadores, con los que yo discutía amargamente, como es mi nombre, porque me decían que cómo me ponía yo a trabajar cosas de historia con literatura, etcétera, etcétera. Y pues obviamente la Malinche destaca extraordinariamente, al grado que de repente ella aparece en algunos códices como diosa. Y cuando uno ve el lienzo de Tlaxcala u otros códices de la época, sobre todo los códices tlaxcaltecas, que son muy interesantes, o cómo aparece en Sahagún, etcétera, vemos que la Malinche ocupa un lugar preponderante, a pesar de que Cortés siempre iba a caballo, siempre se sentaba cuando había conferencias, él se sentaba en su silla de tijeras que trajo de España, y la Malinche siempre se quedaba de pie, ¿no? En eso se portó muy mal Cortés, ¿no? Pero bueno, la Malinche aparece en esas crónicas con el signo de la palabra, cosa que no es común en los personajes de los códices. Las mujeres generalmente no hablan en los códices. Y si uno lee a Sahagún, parecería como que las mujeres debían ser mudas, que no debían hablar. Ahora, la Malinche hablaba muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Malinche se destaca profundamente, pero no quiere decir que la Malinche en sí misma sea un paradigma de lo que eran las mujeres en su tiempo. Ahora, hubo muchas mujeres que sí se destacaron, pero en realidad su papel era, como todavía se dice ahora, ¿no?, que las mujeres deben guardar silencio, que no deben decir nada, que todo el tiempo nos están reprimiendo, todo el tiempo nos están negando. Acabo de leer, por ejemplo, una digresión, perdonen, un premio Nobel en matemáticas de una norteamericana que nunca había sacado, bueno, es un premio Nobel, pero es el equivalente, que nunca había sido entregado a una mujer, porque siempre le decían de que ella era niña: tú no puedes estudiar matemáticas porque eres mujer, tienes que estar en la casa, tener muchos hijos y criarlos. Y yo creo que no, que sí, que está bien tener hijos y criarlos, a mí me encanta, pero también podemos ser mujeres inteligentes y destacar de una manera distinta, no solo a dar el pecho, ¿verdad? Entonces, las mujeres prehispánicas las trataban mal, yo creo. No, tenían su papel, era importante, pero sí, como las griegas, era un poco un gineceo, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, el doctor O'Gorman, que fue consejero además aquí... Era misógino. Sí, totalmente. Totalmente. Tiene muchos aforismos muy interesantes, pero sí muy misóginos. Decía que la historia es en esencia producto de la imaginación. ¿Será cierto? Pues yo creo que sí, yo creo que las mujeres también lo tienen, ¿no? Él pensaban que no. Yo estoy en el comité, bueno, ¿cómo se llama?, en el consejo consultivo de esta institución, mucho me honra, pero cuando Gorman estaba, dijo que ni una sola mujer podía poner el pie aquí, ¿no? Entonces yo llegué, él me estimaba, hasta eso, pero bueno, decía que yo era bastante inteligente, lo cual es verdaderamente un elogio en un misógino, pero bueno, pero creo que tiene razón. Sí. No, y el consejo se abrió, sí, con tu presencia, sí, con la doctora Muriel, con Patricia Galeana, son tres las mujeres que hay. Hablando precisamente de estos documentales que mencionabas, quiero hacer también el anuncio que Claro Video tiene en su producción una serie que se llama Malintzin. Es más que serie, es un documental que está en internet, en el Claro Video, y la pueden ver ustedes, y es un acercamiento muy del siglo XXI hacia el personaje. Y también quiero recordar a Patricia Arriaga, que estuvo con nosotros en la primera reunión, que también llevó a cabo la producción de una hora. Es decir, que ahora que nos encontramos con la revisión historiográfica
en pleno siglo XXI de lo que sucedió hace 500 años, la imagen o la presencia de Malintzin es muy clara, vaya, es como una recuperación de una historia. Curiosamente, en El laberinto de la soledad, ella es como la chingada, ¿no? Es decir, es un personaje fundamental. Y yo le puse a este libro Los hijos, la Malinche, sus padres y sus hijos, porque de alguna manera me inspiré en El laberinto de la soledad, en donde Paz habla de los hijos de la Malinche. Yo me he ocupado de las hijas de la Malinche porque me parece también interesante que la Malinche tuvo una hija, María Jaramillo, tuvo un hijo, Martín Cortés, pero también tuvo una hija. Y muchas de nosotras somos hijas de la Malinche, ¿no? La imagen de la Malinche como traidora nos persiguió durante muchísimo tiempo. Con el documental del que está hablando ahora Manuel, pareciera como que cambia totalmente la relación y que Malinche se convierte en una figura fundamental y que realmente se ve la importancia que tuvo en la relación con Cortés para la posibilidad de que fuera conquistado a México, ¿no? Es decir, por ejemplo, la relación, es decir, cuando Malinche se entera en un momento dado que van a atacar a los españoles y podían haber acabado con ellos en Tlaxcala, ella le avisa a Cortés y Cortés logra detener la matanza y al contrario él hace una matanza de indígenas y gracias a la Malinche, ¿no? Porque la Malinche interpretó, porque una señora le dice, a mí me gustas tú para esposa de mi hijo y te voy a contar la historia. Y eso aparece en el documental. Entonces pareciera como que en ese sentido se subrayara el papel de traidora de Malinche porque traicionó a los indígenas para ayudar a Cortés. Pero es muy complicado toda esta historia y hay que revisarla muy cuidadosamente antes de decidir si Malinche fue traidora o no es traidora. Evidentemente, últimamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, el movimiento de las chicanas desde los años 70, 80 ha reivindicado a la Malinche, la consideran como la madre. Para ellas es un emblema, es muy importante, además la plantean como un personaje fundamental para que ellas se sigan sintiendo mexicanas en un territorio extranjero como es Estados Unidos, y además les sirve también como un emblema de feminismo en contra de los machistas que hay en su misma, de los chicanos, que ya no son chicanos ahora, pero en fin, ya no se les llaman chicanos, pero de aquellos que son compatriotas en el exilio y que sin embargo se comportan como se han comportado tradicionalmente de los machos, ¿no? Entonces ellas reivindican a la Malinche como un personaje que las salvaguarda, que las representa, que les permite ser lo que son y mantener su mexicanidad en un país que es muy difícil mantenerla, ¿no? Entonces creo que la Malinche, en el documental que estamos hablando, adquiere proporciones verdaderamente gigantescas y se convierte en un personaje que sin ella, obviamente, no hubiera podido Cortés acometer las hazañas que acometió. Por ejemplo, la tercera parte en la última carta de relación, Cortés se lleva a la Malinche a las Cibueras, ¿no? Si ya Malinche ya es totalmente doña Malinche, ha recibido encomiendas, tiene una cantidad de prebendas porque ha ayudado a los españoles, etcétera, etcétera, y se la trata casi como a un español, casi como a un hombre español, aunque es mujer y es indígena, y sin embargo en el momento de irse a las Cibueras, Cortés se la lleva de nuevo, la lleva como intérprete, siempre a pie, porque nunca le puso un caballo, entonces va siempre a pie, y en ese viaje a las Cibueras, decide casarla con Jaramillo, que es un soldado menor de sus huestes, pero a darle también carácter, darle legitimidad y para que sus hijos sean legítimos y pueda tener las prerrogativas que tienen los hijos legítimos, a pesar de que él tiene un hijo con la Malinche, Martín Cortés, que para él es muy querido, un hijo muy, muy importante, a pesar también de que se casa
con una noble y tiene otro hijo al que le pone Martín Cortés, entonces tiene dos Martínez Cortéses, uno bastardo y otro legítimo, y le da a la Malinche la posibilidad de tener hijos legítimos porque tiene a María Jaramillo, que es hija legítima de Juan Jaramillo, ¿no? Entonces, en las Cibueras sucede esto, también sucede el martirio de Cuauhtémoc. En las Cibueras cuelgan a Cuauhtémoc, le queman los pies, etc. Todo este tipo de cosas aparece en la crónica de Cortés y también en las crónicas de Bernal Díaz, ¿no? A mí me interesaba muchísimo cuando me puse a estudiar a la Malinche este dato que estaba implícito en la carta que le dio, la carta notarial que Diego Velázquez le dio a Cortés para que calara hondo y buscara y descubriera el secreto de las tierras que estaban más allá de Yucatán y que eran las de México, que ya se sabía que había un imperio muy poderoso, etcétera, y Diego Velázquez le pide a Cortés que cale hondo en las tierras que va a descubrir. Y a mí me parece muy interesante, y hice una relación porque a la Malinche en los códices, en la tradición náhuatl se la consideraba como un personaje que tenía la lengua filosa, es decir, que era un personaje que hablaba pero que su lengua era totalmente aguzada, filosa, que cortaba como navaja. A mí me parece que yo hice una asociación, calar hondo en estas tierras necesitaba de una lengua filosa para que se entendiera lo que estaba pasando en ellas, porque sin esa lengua filosa que calaba hondo era imposible conquistar a México. Entonces me parece como extraordinario que casaran tan perfectamente las dos ideas, el hecho de calar hondo en esas tierras para descubrir su secreto y al mismo tiempo que hubiese una mujer que ayudara a Cortés a calar hondo a través de una lengua filosa. Todo ese tipo de cosas son fundamentalmente literarias, porque están referidas a una forma de hablar, que es lo que hacemos los que trabajamos literatura. Analizamos los textos y yo analicé con mucho cuidado porque me interesaba enormemente la forma como Bernal Díaz hacía las cosas. Otra cosa que me parece muy interesante de destacar es que cuando ya se llegó a Tenochtitlan, ya todos aquellos que habían aprendido náhuatl, porque no solo la Malinche aprendió español, sino muchos españoles aprendieron náhuatl. Es proverbial el hecho de que muchísima gente, los misioneros, por ejemplo, aprendieron las lenguas indígenas, hicieron catecismos, hicieron vocabularios, etc. Así que la conquista no se podría entender sin los que aprendieron las lenguas de quienes iban a ser conquistados. Entonces, y ahí había ya muchos españoles. Sin embargo, a todos los que hablaban náhuatl, a los que eran capaces de traducir, les llamaban malinches. Es decir, que Malinche se vuelve un personaje tan paradigmático que es en sí mismo Malinche, equivale ya a la palabra traductora, traducción. Eso me pareció interesantísimo. Y en el segundo trabajo que hice sobre Malinche, me puse a investigar por qué a Cortés le decían el capitán Malinche. Llegó un momento en que Cortés ya no era conocido por su nombre, sino que era conocido por el nombre de Malinche, con lo cual ustedes se dan cuenta de qué importancia, qué envergadura, qué estatura tan extraordinaria tenía esta mujer, que todos, hasta sus propios soldados, lo llamaban el capitán Malinche. A mí me pareció muy interesante, cuando estuve leyendo las crónicas, de ver cómo se había desarrollado esta capacidad de cambiar de nombre y ponerle a Cortés el nombre de la mujer que lo acompañaba. Y yo digo que en algún momento también los indígenas veían a Cortés como afeminado y le gritaban también como afeminado porque de alguna manera sentían que a pesar de que andaba a pie, nunca le ponía silla y nunca podía a caballo, la Malinche era la que gobernaba en muchas cosas. Y los indígenas perfectamente lo sabían porque la ponen muchas veces, no solo con la palabra, con el signo de la palabra en la boca, sino alzando la mano así, cosa que no hacían las mujeres.
y que ahora no podemos hacer muchas, pero lo seguimos haciendo. Yo soy muy feminista, se nota, ¿no? Bueno, no importa. ¿Qué más me preguntas, maestro? No, más que nada comentarte, se dice que Cortés llegó a hablar muy bien el náhuatl. Eso no lo sé, fíjate, debería yo saberlo. Bueno, no sé, pero cuando uno piensa el tiempo que estuvo aquí y que convivió tanto con Moctezuma y con otros indígenas importantes, pues obviamente se le ha de haber pegado. Podemos decir que, te pregunto, ¿podemos afirmar que Hernán Cortés y la Malinche son como los padres del mestizaje en México? Bueno, si pensamos que Martín Cortés es el primer mestizo, cosa que no es cierto, ¿no? Porque seguramente las 20 mujeres que le entregaron a Cortés en Potonchán, pues todas tuvieron hijos, ¿no? Y las que tuvieron hijos con los mayas, los que tuvieron hijos con los españoles tuvieron hijos con las mayas, por ejemplo Gonzalo Aguilar, Gonzalo Guerrero, sus primeros hijos pues eran mestizos, ¿no? Obviamente. Sí, pero claro, simbólicamente, sí, yo creo que sí, es un paradigma importante, ¿no? Sí. Bueno, para concluir, ¿cómo podríamos borrar esa distorsión de la imagen de la Malinche? Bueno, o adecuarla a digo, creo que siempre se ideologiza a la Malinche. Siento que la película que acabamos de ver, el documental sobre la Malinche, que es muy buena, está muy bien hecha, la actriz es estupenda y hay recreaciones muy, muy buenas. Y creo que es una película además muy fascinante, nunca se cansa uno de lo que está pasando. Hay entrevistas y hay actuación como si estuvieran en la época de Cortés, etc. Está combinada con personajes que hablan sobre históricamente, intelectualmente sobre la Malinche y aparte una recreación cinematográfica de lo que se supone que fue la Malinche, con un personaje que la representa y con conquistadores y indígenas, etc. Pero a pesar de todo hay un intento muy claro de reivindicación ideológica, poniéndola exactamente al otro extremo. Ya no es la traidora, sino la salvadora. Entonces, no hay matices, ¿no? Digo, es muy importante la película, la recomiendo mucho, es muy interesante que se trabaje así. Recomiendo mucho también el trabajo de las chicanas en Estados Unidos, de Gloria Anzaldúa, de muchas otras. Ahorita se me fueron los nombres, pero ahorita me vendrán, que son muy importantes, que han escrito cosas bien, bien lúcidas desde los años 70 del siglo pasado, ¿no? Y yo creo que también, por ejemplo, en este libro hay textos de Monsiváis, de Bolívar Echeverría, de muchos otros que analizan mucho el proceso que ha seguido históricamente la figura de la Malinche desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Hay, por ejemplo, cosas de la Malinche, cómo se ve en la conquista, cómo aparece en la iconografía de la conquista, cómo aparece en las crónicas, cómo aparece en las epopeyas de la del virreinato, y luego ya cómo se surge en la independencia la crítica violenta a la Malinche, lo que se escribió sobre ella, cómo en el siglo XX, a los mediados de los 50, viene toda la idea ya filosófica del malinchismo. Todo este tipo de cosas se trabaja y se trata de desmontar. Y creo que estamos en ese proceso de desmontar. No tenemos que hacerla ni extraordinaria, sí fue extraordinaria, pero no negar también la realidad de su tiempo, qué significa haber nacido, haber sido esclava, haber sido entregada como rehén, todo ese tipo de cosas que explican muchas de sus acciones, pero al mismo tiempo tampoco podemos volverla una diosa como la volvieron en las crónicas, en los códices, algunos dibujantes de códices, ¿no? Pues yo creo que ha sido una clase la que nos has dado y te agradecemos muchísimo tu presencia y con mucho interés en que vuelvas a estar pronto aquí con nosotros. Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias.